A lo largo de la historia ha existido una lista interminable de criminales alrededor del mundo. Puedes ir a leer cualquier historia o ver un top de gente que ha cometido crímenes atroces de este estilo y sin duda te darás cuenta de un patrón singular. Su gran mayoría son varones. Son escasos los crímenes donde una mujer sea la responsable y en los pocos casos donde una fémina está involucrada es porque funge como la compañera en crimen de un hombre. Sin embargo, casos en específico donde mujeres sean brutales criminales sanguinarias sí que existen y hay algunos casos tan grotescos que tu imaginación no podrá ni creerlo. A continuación te relataré algunos de los crímenes más perturbadores cometidos por mujeres en toda la historia. Calcetitas rojas. Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2017 cuando los vecinos de la colonia El Sol en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, encontraron el cuerpo medio vestir de una pequeña. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija y solo portaba una camiseta verde y sus características calcetitas rojas, de donde se tomó el mote con el que sería conocida. Debido a la gravedad de las agresiones que había sufrido y a que no había sido registrada al momento de su nacimiento, fue muy difícil identificarla. La activista Frida Guerrera se dio a la tarea de investigar el nombre de la pequeña para que no formara parte de la estadística de desaparecidos. Fue gracias a su labor que se determinó que se trataba de Guadalupe Medina Pichardo, quien, a sus escasos 5 años, no contaba con acta de nacimiento. Tras meses de su investigación, se dio a conocer que el responsable de su muerte fue su padrastro, identificado como Pablo N., de 29 años, y su madre, Yadira N., quien fue acusada de permitir que se cometieran estos terribles actos en contra de su hija. Según las indagaciones, Lupita era víctima de violencia intrafamiliar, donde los golpes e insultos eran el día a día. Sin embargo, el 18 de marzo, la agresión fue tan grave que le costó la vida. Los datos oficiales indican que los responsables mantuvieron el cuerpo de la pequeña dentro de su casa durante un día entero, trasladándolo luego a un terreno baldío, donde la desecharon sin mayor remordimiento. Por 9 meses, la identidad de la pequeña permaneció en el anonimato, pero se dieron a conocer detalles de su aspecto físico para facilitar su reconocimiento. Medía 95 centímetros, portaba una sudadera verde y una playera morada con una hada de Disney. No tenía ropa en la parte inferior de su cuerpo más que sus calcetitas rojas. Al encontrarla, su cuerpo estaba cubierto de tierra, con evidentes signos de violencia y su área íntima particularmente lastimada. Lupita presentaba marcas de mordidas en el lado derecho de su torso y se confirmó que sufrió abuso carnal y una brutal golpiza. Todo lo anterior causó su fallecimiento. Debido a la deformación de su rostro por las agresiones, se elaboraron retratos hablados mediante datos proporcionados por conocidos. Destacaron sus raíces indígenas y lograron renombrarla como Yoyotzotzin, que significa flor del corazón. Gracias a las señas que se difundieron en todos los medios de comunicación del país, un hombre aseguró que conocía a Guadalupe, pero el caso se esclareció cuando sus tías se presentaron ante las autoridades para rendir sus declaraciones. Se tiene registro de que la madre del padrastro de Lupita había acudido a las oficinas del DIF para denunciar que la pareja golpeaba constantemente a la pequeña, pero nunca le hicieron caso, lo que derivó en la trágica muerte de la menor. Después de abrir una carpeta de investigación y recibir testimonios de que la madre y su pareja eran los responsables del fallecimiento, ambos fueron buscados y detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En su declaración aseguraron que golpearon a Lupita hasta que cayó al suelo inconsciente, todo porque ella quería ir al baño y no avisó, haciéndose sus necesidades encima de la ropa, lo que enfureció a la pareja. A pesar de que se logró hacer justicia deteniendo a los perpetradores del feminicidio, la hermana de Yadira, Marina Pichardo, lamentó que su hermana no defendió a su hija de su pareja. Luego de 9 meses, durante los cuales la pequeña permaneció como desconocida y a punto de ser llevada a una fosa común, investigadores, familias y conocidos lograron reconocerla. Así, la Fiscalía Estatal pudo dar con Yadira N. y Pablo N., quienes recibieron una condena de 88 años de cárcel cada uno. Además, fueron obligados a pagar una multa por la reparación de los daños. Recientemente, la creadora de contenido conocida como Saskia Niño de Rivera publicó un adelanto de una entrevista que tuvo con Yadira Pichardo como parte de su serie del podcast Penitencia. Cuando yo me despierto y me paro a ver a la niña, mi hija ya estaba hecha del baño. Y de ahí explotó la bomba. Me despierto, me doy el último jalón. Y de ella no me acuerdo.
Ya no me acuerdo qué fue lo que pasó. Cuando yo reaccionó, mi hija ya estaba muerta. Y él traía unos golpes aquí atrás en la espalda. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, ¿te acuerdas? Le digo, no. Le digo, dime qué pasó. Se bañaste a la niña 3 veces con agua fría porque se hizo del baño. Así le pegaste con el cinturón. Así le estabas pegando como si fuera como si fuera un adulto. Yo no me acuerdo. Me dice, sí. De ahí. Pablo, ¿qué hizo? ¿Nunca te dijo qué estaba haciendo él mientras tú golpeabas a la niña? Pablo se tuvo que salir. Se salió a hablarle a su mamá y cuando llegaron a ver, ya no, o sea, Ya estaba muerta. ya estaban las cosas hechas. ¿Cómo fue que se murió? No por un cinturonazo. Le destrocé todos sus intestinos por dentro, A golpes. a golpes. La azoté en el piso y le reventé lo que es el cráneo. Guerrera expresó su descontento al ver que se le daba visibilidad a la madre de la niña, un acto que consideró revictimizante y humillante. La activista se limitó a escribir: "Eres un asco, Saskia Niño de Rivera". Esto en una publicación donde muchos usuarios en redes sociales reprobaban el trabajo del influencer, argumentando que utilizaba un caso de violencia infantil para ganar likes y dinero. A pesar de que la aparente intención de Saskia es darle voz a quienes se considera que pueden ser inocentes de los delitos de los cuales son acusados, en esta ocasión Yadira Pichardo admitió ser partícipe en los atroces actos cometidos contra su pequeña, lo que hace que la condena merecida, como mencionó su hermana, sea correcta. La niña fue basurificada porque después de que ellos la dejaron en efecto en aquella calle, en aquel bordo de Xochiaca, amparados por la oscuridad y la impunidad, un tercer agresor, viendo a la niña sin vida, la violó sexualmente, como si fuera basura, algo para usar. Esa es la basurificación a la que Lupita fue expuesta después de que fue asesinada por su madre. Ahora sabemos que ella la golpeó y le reventó los intestinos, como le dijo ella en su entrevista, después de haber sido lastimada y después de haber sido sacada de la casa donde la estaban cuidando. La jabonera de Correggio. Nacido un 18 de abril de 1894 en Pozzuoli, Italia, Leonarda fue una criminal en serie italiana, conocida coloquialmente como la jabonera de Correggio, por haber acabado con la vida de 3 mujeres entre los años 1939 y 1940, convirtiendo los cuerpos de sus víctimas en jabón y pastas de té. Leonarda nació en Montella y se sabe que en su juventud intentó quitarse la vida al menos 2 veces. En 1917 se casó con un oficinista llamado Raffaele Pansardi. Sus padres no aprobaron el matrimonio, pues querían que su hija se casara con un hombre distinto. La mujer aseguraba que, tras esto, su madre les envió una maldición tanto a ella como a su esposo. La pareja se mudó a la ciudad natal del esposo, Pansardi, en 1921. Unos años después, Leonarda fue encarcelada por fraude en 1927. Una vez que salió de las rejas, volvieron a mudarse de ciudad, pero lamentablemente su casa fue destruida por un terremoto en 1930. La pareja finalmente terminó asentándose en Correggio, donde Leonarda abrió una tienda pequeña que rápidamente ganó popularidad y era más que nada frecuentada por los vecinos aledaños de la zona. Durante todo su matrimonio, Leonarda tuvo cerca de 17 embarazos, pero perdió a 3 de ellos por complicaciones naturales. Se sabe que 10 más fallecieron solo siendo unos pequeños, por lo cual era extremadamente protectora con los 4 que aún vivían. Los mayores temores de la mujer venían por parte de una vidente, que tiempo atrás le había dicho que se casaría y tendría hijos, pero que todos habrían de fallecer jóvenes. En 1939, Leonarda se enteró de que su hijo mayor, Giuseppe, se había alistado en el ejército italiano para prepararse para el segundo gran conflicto bélico. Giuseppe era su hijo favorito y estaba determinada a protegerlo a toda costa, llegando a la conclusión de que su seguridad requeriría sacrificios humanos. Para lograr esto, escogió a 3 víctimas, todas ellas de mediana edad y clientes de su negocio.
negocio, por ende vivían en el mismo barrio. Incluso hay diversas fuentes que aseguran que Leonarda podía ver el futuro y que estas mujeres acudieron a ella en busca de ayuda. Faustina Setti fue la primera víctima, una mujer soltera que acudió a Leonarda para que le ayudara a encontrar marido. Esta le comentó de un posible candidato en Pola, pero le dijo que no le dijera a nadie acerca de la noticia. También le insistió que escribiera cartas para sus amigos y familiares y que ella, Leonarda, las entregaría cuando llegara a Pola, y así que estos supieran que estaba bien. El día que Faustina se iría hacia Pola, volvió a visitar a Leonarda y esta le ofreció un vaso de vino con somníferos. Mientras la mujer dormía, Leonarda le quitó la vida con un hacha, escondiendo el cuerpo en un armario. Posteriormente, cortó todo el cuerpo en trozos y guardó los fluidos en un bowl. Con el cuerpo de Faustina fabricó jabón y con sus fluidos carmesí hizo un pastel de té que le ofrecía a las mujeres que iban a visitar su tienda y del que tanto ella como Giuseppe comieron. Francesca Soavi fue su segunda víctima. En este caso, Leonarda le dijo que le habían encontrado un puesto de trabajo como maestra en una escuela para pequeñas. También le comentó que escribiera cartas para sus conocidos. El día que Francesca iba a partir, visitó a Leonarda. Aquí fue donde la mujer le privó de la libertad y la partió en trozos mientras aún estaba con vida. La última víctima de Leonarda fue Virginia Cacciopo. A ella, Leonarda le contó que le estaban ofreciendo trabajo como secretaria para un misterioso empresario de Florencia. Nuevamente, la historia se repitió. Leonarda le solicitó que no le dijera a nadie sobre el misterioso trabajo, así como también que dejara cartas para sus seres queridos. El día que iba a irse a Florencia, visitó a Leonarda y al igual que a Faustina, le dio un vino que la durmió al instante, para posteriormente acabar con su vida y hacerla a trozos. La manera en que Leonarda fue descubierta es gracias a la cuñada de Virginia, a la cual le pareció sospechosa la desaparición de la mujer, siendo que la última vez que la vio fue entrando a la casa de Leonarda. La cuñada fue a decirle a la policía, y estos comenzaron una investigación que deparó en el arresto de Leonarda. La mujer no admitió sus crímenes hasta que su hijo, Giuseppe, comenzó a ser señalado como sospechoso. Leonarda, con miedo de que encarcelaran a su hijo, confesó, dando todos los detalles posibles y así demostrando la inocencia de su hijo. Fue declarada culpable por sus atroces crímenes y sentenciada a 30 años de prisión y 3 en un asilo para criminales. Finalmente, Leonarda falleció en el asilo de criminales donde fue asignada tras su sentencia, un 15 de octubre de 1970. Varias de las pruebas del caso, entre ellas el caldero donde cocía a sus víctimas, están expuestas en el Museo del Crimen de Roma. Olga Idelevich. El 30 de diciembre, Omar Mijangos fue encontrado en un departamento de la alcaldía Benito Juárez, en condiciones devastadoras, postrado en una cama, con desnutrición severa y sin acceso a agua, luz o gas. El impacto de su estado era evidente, estaba acostado sin moverse, inmóvil, con la piel pegada a los huesos y una mirada nublada completamente perdida. Solo un día después, Omar falleció en el hospital pediátrico en Azcapotzalco, totalmente solo, ya que las autoridades no lograron encontrar a ningún familiar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha comenzado a investigar a Olga, la madre del niño que tiene origen ruso y quien habría dejado a su hijo en este abandono extremo. Aunque Olga estaba presente cuando las autoridades llegaron al departamento, logró escapar antes de ser detenida y actualmente se encuentra prófuga. Vecinos del edificio y el periodista Carlos Jiménez han señalado que Olga se dedicaba a vender su cuerpo en bares de la zona Insurgentes. En 2019 enfrentó un juicio contra Antonio Mijangos, quien es señalado como el padre de Omar. Sin embargo, Antonio nunca estuvo presente en la vida del menor. Se sabe que dejó de pagar el alquiler y los servicios del departamento, argumentando problemas económicos, pero tampoco asumió ninguna responsabilidad por el bienestar de su hijo. Recientemente, con la viralización del caso, unas supuestas capturas de Facebook de Olga donde ésta denunciaba su sentir respecto al trato de su expareja y padre de su hijo se hicieron públicas. En estas menciona haber sufrido violencia tanto física como psicológica por parte del padre de su pequeño, así como que ya desde antes el infante no se alimentaba como era debido. Anastasia Lechenko, la envenenadora de Montserrat.
María Bernardina de las Mercedes Boyaponte de Murano nació un 20 de mayo de 1930, conocida como Gilla Murano o la envenenadora de Montserrat. Fue una criminal en serie acusada de al menos 3 decesos durante 1979 en Argentina. Condenada por sus crímenes, estuvo presa por 13 años. Su caso policial es uno de los más famosos en la historia criminalista de Argentina, tomando mucha repercusión a lo largo de los años. Es conocida por ser una criminal en serie muy organizada y sobre todo motivada por el dinero. Según el hijo de Gilla, su madre falleció sola en un geriátrico del barrio Belgrano, en Buenos Aires, el 26 de abril de 2014, pasando su fallecimiento completamente desapercibido por los medios. La prima segunda de Gilla, Carmen, fue tentada por las promesas de jugosos intereses, así que le entregó a su prima, Gilla, una suma de dinero para que así ésta lo invirtiera. Luego de hacer mucho dinero con esta inversión, otras dos conocidas de Gilla, Lelia y Nilda, se acercaron a ella para participar en la inversión. El 10 de febrero de 1979, Nilda comenzó a sentir dolores en el estómago. El médico que la atendió le diagnosticó una intoxicación. Nilda le contó al doctor que unas horas antes había tomado el té con su amiga Gilla. Gilla se ofreció a cuidarla. Sin embargo, Nilda empeoró segundo tras segundo, hasta que entró en coma y falleció al día siguiente en la madrugada. La historia se repitió con Lelia, la cual entró en pánico tras la muerte de Nilda, así que Gilla fue a tranquilizarla mientras tomaban el té. Después de esta visita, Lelia desapareció y un olor extraño empezó a salir de su departamento. Cuando la policía entró a investigar, encontraron el cuerpo de la mujer frente al televisor con una taza de té. Finalmente, el 24 de marzo, Carmen comenzó a sentir náuseas y un profundo malestar. Se arrastró por el pasillo del edificio donde vivía, perdiendo el equilibrio y cayó, provocando su fallecimiento. Segundos después del impacto, Gilla llegó al edificio, preguntándole a los vecinos si su prima había dicho algo antes de fallecer. Las autopsias de las 3 víctimas revelaron que habían sido envenenadas con cianuro. La que se convirtió en principal sospechosa fue Gilla, ya que se descubrió que las víctimas le habían prestado dinero y que una de ellas llevaba en su bolso un recibo de pago firmado por la misma. El 27 de abril de 1979, la policía detuvo a Gilla en su hogar. Fue declarada culpable por la muerte de Carmen, Lelia y Nilda, siendo condenada a cadena perpetua en 1985. Se sabe que pasó 16 años en prisión, pero fue liberada en 1995 por razones de salud y edad avanzada. Finalmente falleció en 2014, a los 83 años, y hasta el día de su fallecimiento nunca admitió sus crímenes. Gilla se convirtió en un personaje mediático en Argentina, pues tenía un carácter peculiar y varias frases suyas como "yo no soy una asesina, soy una incomprendida" se volvieron muy populares en la cultura del país. También es recordada por ser la primera asesina serial argentina. Hoy en día existen muchos materiales de entretenimiento basados en su historia. Hasta su propio hijo, Martín, escribió un libro basado en la relación que tenía con su madre y cómo ésta le confesó todos sus crímenes. Vivo de lo más tranquila. En primer lugar, esas muertes no existieron, porque yo no maté a nadie. Aunque te parezca mentira, estoy con la conciencia tranquila. ¿De qué murió esta gente? No sé. Todos han muerto de muertes distintas. Uno no sé si fue el corazón, otra no sé qué fue. Han muerto de muertes distintas. Pero yo puedo decirlo tranquilamente, ante Dios y ante la Virgen, que yo no maté. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario, donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. La nana diabólica. María Teresa Alfaro Hidalgo, nacida en La Cisterna, Chile, un 30 de abril de 1940, fue una niñera responsable de 4 decesos ocurridos en los años 60, por lo cual se le fue apodada como la nana diabólica. Fue contratada como nana del matrimonio compuesto entre Magali Ramírez y el doctor Sergio España, quienes vivían en el Boeing en el año 1959. Durante varios años le quitó la vida a 3 de los 6 hijos del matrimonio, envenenando sus jaleas con tabletas de estricnina. Dichas tabletas las obtuvo de su propio patrón, quien se las dio para usarlas contra las ratas y perros callejeros aledaños al hogar. Se sabe que además envenenó a la madre de Magali, Ana Córdoba, por según ella no terminar con sus sermones. La familia empezó a sospechar sobre los repentinos e inexplicables fallecimientos que estaban sucediendo en la familia. Sin embargo, Teresa nunca fue descubierta.
No fue sino hasta 1963 cuando uno de los bebés de la pareja comenzó a convulsionarse después de tomar una mamila que le dio la mujer que todo salió a la luz. Tras esto, los padres revisaron dicha mamila, percatándose de que tenía un sabor sumamente raro. Después de una investigación, se descubrió que la mamila estaba envenenada, siendo Teresa la única sospechosa, pues ella había preparado la bebida. Fue reportada con la policía chilena, los cuales iniciaron una investigación contra la mujer, encontrándola como la única sospechosa de todas las tragedias ocurridas a la familia. Tras ser arrestada, Teresa confesó los 4 crímenes anteriores, pero sorprendentemente después se retractó de sus crímenes, declarándose como inocente antes de finalmente admitir sus pecados ante el juez Julio Aparicio. El 5 de abril de 1965, Teresa fue condenada a pena capital, sentencia que más tarde fue cambiada a 19 años tras las rejas. De estos 19 años, solo cumplió 10 debido a su buena conducta dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Buin. Tras cumplir su tiempo en prisión, contrajo matrimonio en 1971 y se sabe que hasta llegó a tener una hija. Teresa es recordada como la mujer asesina serial más prolífica de la historia contemporánea de Chile, pues no solo se trató de una criminal en serie, sino de una que acabó con la vida de menores de edad. Inclusive, entre sus víctimas se encontraba Viviana España Ramírez, que tan solo tenía 16 días de haber nacido. La Peque. La Peque fue el apodo de Juana, una mujer mexicana que alcanzó notoriedad por ser un gatillo de una de las organizaciones criminales más violentas en México. Juana, según sus propias palabras, desde pequeña siempre fue una rebelde, adicta y asidua al alcohol, soliendo vender su cuerpo para saciar sus vicios. No fue sino hasta sus 15 años, ya casada con un hombre de 20, que quedó embarazada, y para hacerse cargo de los gastos se vio involucrada en actividades ilícitas de manera involuntaria. Primero empezaría como todos los chiquillos que se meten al negocio, siendo un vigilante, pero rápidamente tuvo su transición al papel como gatillo, privadora de la libertad y encargada de hacer sufrir a los rivales de su asociación. Uno de los aspectos más controversiales de su historia es que también habló de cómo las ejecuciones se volvieron algo cotidiano y despersonalizado para ella. En una entrevista, Juana detalló cómo llegó a acabar con más de 20 personas, pero lo relató con una frialdad que mostró el nivel de deshumanización al que había llegado. Según varios medios de comunicación, la joven llegó a sentir placer al bañarse y beber los fluidos carmesí de sus víctimas, incluso manteniendo relaciones con los cuerpos y utilizando las extremidades separadas para darse gusto. Anita la huerfanita. Ana Carolina López Enríquez nació en febrero de 1996 en México, aunque se desconoce la localidad exacta. Fue entregada en adopción desde muy pequeña, ya que su madre biológica tenía VIH y su padre no tenía trabajo y vivía en la calle. Fue acogida por el matrimonio formado por Efrén López Tarango, de 65 años, y Albertina Enríquez Ortegón, de 45 años, en Chihuahua. Para Efrén, Ana Carolina era su 7ª hija, pues ya tenía 6 hijos de una relación anterior. Desde pequeña, Ana Carolina no logró integrarse en su nueva familia y desarrolló resentimiento hacia sus hermanastros, a quienes veía como oportunistas que solo buscaban a sus padres para obtener beneficios. Aunque la describían como tranquila, reservada e inteligente, su personalidad introvertida la llevó a aislarse y a no expresar sus sentimientos. Además, sufrió bullying en la escuela, donde la apodaron Anita la huerfanita, un apodo que detestaba y que también incrementó su rencor hacia Efrén y Albertina. Con algunas amigas cercanas, Ana Carolina comenzó a expresar sus frustraciones, llegando a decir en tono de broma que les metería un susto a sus papás por no haberla protegido del acoso escolar. A pesar de que sus padres la colmaban de regalos, viajes y una vida de lujos, esto no calmaba sus resentimientos, sino que lo alimentaba aún más. Nunca le negaba nada, comentó uno de los nietos de Efrén, sin entender por qué ella seguía descontenta. Sin que nadie lo notara, el rencor de Ana Carolina creció de forma silenciosa. Era una persona completamente normal, aseguró Margarita, su niñera. Sin embargo, detrás de esa apariencia tierna, escondió una personalidad vehemente y malcriada, caracterizada por gritos y peleas constantes con sus padres. Incluso se sabe que llegó a maltratar a su perro, Ámbar, un indicio de que algo oscuro estaba creciendo en su interior. Ante esta situación, Efrén y Albertina decidieron enviarla a un internado en Estados Unidos, pero antes le concedieron un último viaje a Venecia. Un año antes de que esta decisión se concretara, Ana Carolina comenzó a planear un macabro escape.
José Alberto Grajeda, con quien llevaba unos pocos meses, para que le ayudara a deshacerse de sus padres. Además, se unió Mauro Alexis Gómez Amarrón, amigo de José Alberto. Este se volvió cómplice en el plan. Ana Carolina sabía que debía eliminar a sus padres, podría heredar y empezar una nueva vida junto a José Alberto, comprarse una casa y hasta casarse. El viernes 3 de mayo de 2013 fue el día que eligió para ejecutar su plan. Escogió un viernes porque sabía que ese día la asistencia no trabajaba y que su padre estaría fuera jugando bolos. Esto le permitiría atacar primero a su madre. Ese día escondió a sus cómplices en la casa y llamó a Albertina para que le ayudara en la cocina. Aprovechando el momento, Mauro le estranguló con un cable mientras la mujer veía de frente a su hija. Luego le inyectaron veneno para ratas en el pecho y en el cuello, escondiendo su cuerpo hasta la llegada de Efrén. Cuando el padre regresó, Ana Carolina lo engañó llevándolo a la cocina, donde José Alberto lo estranguló. Incluso encadenó su cuello a la pata de una mesa para que si llegase a despertar no pudiera moverse. También le inyectaron veneno. Tras los asesinatos, los tres jóvenes se lavaron las manos con cloro, robaron dinero de la casa y se fueron a cenar unos perros calientes. Al regresar, continuaron bebiendo y charlando. Incluso durmieron en la casa. A la mañana siguiente limpiaron la escena del crimen, envolvieron los cuerpos en bolsas de plástico y los subieron a una camioneta. Condujeron hasta las afueras de la ciudad, compraron 13 litros de gasolina y, en un terreno baldío cerca del parque acuático Sapo Verde, incendiaron los cuerpos. Parecía una pila funeraria improvisada. Horas más tarde, la policía encontró los cuerpos calcinados. Aunque no fueron identificados de inmediato, la autopsia reveló que las víctimas eran Efrén y Albertina, gracias a una prótesis que ella portaba en las caderas. Mientras tanto, Ana Carolina acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de sus padres, mostrándose consternada y fingiendo ignorancia sobre su paradero. No pasó mucho tiempo antes de que la presión sobre José Alberto lo hiciera confesar. «Ya no puedo más, necesito un psicólogo», dijo a los agentes antes de revelar los detalles del crimen y el rol de Ana Carolina en él. Según él, todo comenzó cuando ella le dijo que no soportaba más a sus padres y él le ofreció silenciarlos. Durante el interrogatorio, Ana Carolina mostró una falta total de arrepentimiento. Le preguntaron si se sentía mal y respondió sí y no. Sí porque ya no me voy a poder casar con mi novio, no porque ya no aguantaba a mis papás, explicó. Al ser preguntada sobre cómo se veía si no la hubieran atrapado, respondió que feliz. Matar a sus padres, confesó, le hacía sentir libre. Antes del juicio se le realizó una evaluación psicológica y los expertos concluyeron que Ana Carolina tenía un alto nivel de psicopatía, además de indicios de sadismo carnal y una total falta de empatía. Los especialistas del FBI la calificaron con un 9 de 9 en la escala de crímenes violentos. El sistema judicial mexicano la condenó a 14 años, 6 meses de prisión por homicidio agravado. Sin embargo, en 2018 fue liberada tras cumplir solo 5 años de su condena debido a la reforma de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes infractores. Esta establece un máximo de 5 años de prisión para menores delincuentes. Desde entonces se desconoce el paradero de Ana Carolina, pero se sabe que se mantiene en libertad. Katherine Knight. Katherine Knight hizo su historia al ser la primera mujer en ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional en Australia. Tenía 45 años cuando en febrero del año 2000 acabó de forma brutal con la vida de su amante, John Charles Thomas Price, apuñalándolo 37 veces. Después se sabe que cocinó el cuerpo y llamó a sus hijos para comer. Sirvió a John como plato principal y luego intentó quitarse la vida con una sobredosis. Katherine fue arrestada en 2001 después de que la policía la encontrara desmayada debido a su sobredosis. Tras que todo el país supiera sobre los horribles crímenes de la mujer, fue apodada como la Hannibal Lecter de Australia. Antes del crimen, Katherine ya tenía cierta reputación en su comunidad por ser una carnicera muy competente. Según el ex detective Luke Taylor, la mujer tenía una tendencia a la violencia que provenía de una infancia abusiva. Posterior a su juicio, se dio a conocer que Katherine afirmó haber sufrido de abusos por diversos hombres de su familia durante su infancia, lo que la llevó a una serie de relaciones muy problemáticas con los hombres en su adultez. Sus compañeros de la infancia la recordaban como una bully que una vez golpeó a un niño. También se desveló que intentó estrangular a su primer marido, David Kellett, en su noche de bodas, y posteriormente le fracturó el cráneo con un sartén durante una discusión, y, como cereza en el pastel, acabó con la vida del perro de su pareja, apuñalándolo con unas tijeras.
La relación de Catherine y John lucía normal para todos sus conocidos, sin embargo, siempre fue una relación tumultuosa. En una ocasión, la mujer apuñaló al hombre durante una discusión, lo que llevó a John a sacar una orden de alejamiento en su contra, pero la pareja se reconcilió al poco tiempo. Fue el 1 de marzo del año 2000 cuando los vecinos se preocuparon por las manchas de líquido carmesí en la puerta del hogar. Cuando la policía llegó, encontraron el cuerpo de John partido en trozos, mientras que Catherine estaba desmayada al lado de este. Después de la autopsia, se determinó que John recibió 37 puñaladas, tanto en la parte delantera como la parte trasera del cuerpo, con numerosas heridas que se extendían a los órganos vitales. Catherine fue juzgada y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional en 2001, y posteriormente perdió una apelación en 2006. Hoy en día tiene 70 años y permanece detenida en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, y es recordada como la autora de uno de los crímenes más severos que han ocurrido en Australia. La ogresa de la colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguillón, también conocida como Felicitas Neira, nació en la década de 1890 en el poblado rural de Cerro Azul, Veracruz, México. Se desconocen muchos detalles de su infancia, aunque se sabe que tuvo una relación conflictiva con su madre, marcada por el rechazo. Este rechazo materno influyó en su desarrollo psicológico, llevándola a tener un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con ella. Desde pequeña mostró comportamientos perversos, como la crueldad hacia los animales, disfrutando especialmente envenenando perros y gatos callejeros. A principios del siglo XX, Felicitas estudió y se graduó como enfermera. Posteriormente comenzó a trabajar como partera en Veracruz, donde también contrajo matrimonio con Carlos Conde, un hombre sumiso y codependiente. La pareja tuvo 2 hijas gemelas, a las cuales Felicitas vendió debido a la difícil situación económica. Este acto provocó la ruptura de su matrimonio, aunque sorprendentemente no se tiene registro de que Felicitas haya asesinado a sus propios hijos. Tras su separación en 1910, Felicitas emigró a la Ciudad de México. Una vez en la capital, se asentó en la colonia Roma, donde comenzó a ejercer como partera. En su residencia, alquilaba una habitación en el tercer piso de un edificio en la calle de Salamanca número 9, donde también practicaba abortos clandestinos y traficaba con infantes. En un principio, vendía a los bebés recién nacidos que sobrevivían y compraba infantes de madres que no podían mantenerlos, esto bajo la promesa de colocarlos en buenas familias. Sin embargo, cuando no lograba vender a los infantes, simplemente les quitaba la vida. Durante la década de 1910 fue arrestada en 2 ocasiones por intentar vender bebés, pero fue liberada tras pagar una multa. Poco después comenzó a asesinar a los infantes que no podía vender, utilizando métodos variados como la asfixia, el envenenamiento y el descuartizamiento. Para deshacerse de los cuerpos, los tiraba a las alcantarillas, los incineraba o simplemente los arrojaba a la basura. Felicitas también abrió una tienda en la calle Guadalajara número 69, llamada La Quebrada, la cual también funcionaba como una clínica clandestina. Su negocio prosperó, atendiendo a mujeres de todas las clases sociales que buscaban abortos ilegales. Sus crímenes se mantuvieron ocultos durante años gracias a la complicidad de varias personas, incluido su amante Roberto Sánchez, quien la ayudaba a destapar las cañerías cuando los cuerpos de los infantes obstruían las tuberías del edificio. El 8 de abril de 1941, las autoridades fueron alertadas cuando un fontanero descubrió restos humanos en una alcantarilla bloqueada en el edificio Salamanca número 9. La policía allanó la vivienda de Felicitas, encontrando un altar con velas, cráneos y fotos de infantes, lo que la vinculaba directamente con infanticidios. Felicitas se dio a la fuga, pero fue arrestada pocos días después junto a su amante, mientras intentaban huir de la ciudad. Durante su detención, Felicitas se mostró mentalmente inestable, comportándose como una niña. Lloraba y repetía constantemente que quería irse de allí. Aunque fue acusada de aborto, inhumación ilegal de restos humanos y otros delitos, las pruebas clave que la vinculaban con los asesinatos desaparecieron misteriosamente. Fue liberada en junio de 1941 tras pagar una fianza de 600 pesos de aquella época, equivalente a aproximadamente 600,000 pesos actuales. Pocos días después, el 16 de junio de 1941, Felicitas acabó con su vida a través de una sobredosis de Nembutal. Se sabe que dejó 3 cartas póstumas, pero ninguna mencionó a su hija, quien fue enviada a un hospicio y creció bajo la tutela del Estado. Y con esto concluimos el video en esta ocasión. Espero que lo hayas encontrado entretenido e interesante. De ser así, deja un like para saber que fue de tu agrado.
Ahora dime, ¿consideras justas las condenas que recibieron estas mujeres? ¿O bien conoces otro caso que merezca aparecer en esta lista? De ser así, no dudes en comentarlo. Como último punto, le agradezco a Rodrigo del podcast del Iceberg por el guión de este video, así como al editor y al miniaturista del mismo. Las redes sociales de todos se encontrarán en la descripción. Sin nada más que agregar, estos fueron los peores crímenes cometidos por una mujer.